Richard Rawlings se quedó de pie en aquella sala de justicia una mañana fresca de septiembre, todavía con la sonrisa confiada que millones conocían por Fast and Loud. Pero cuando el juez comenzó a leer la sentencia, algo en su rostro cambió. Las cámaras captaron el instante exacto en que sus rodillas cedieron, el rey de los autos cayendo ante un silencio que pesaba más que cualquier motor encendido. Aquel hombre que convirtió chatarra en fortuna, que hizo del rugido de los Mustangs un himno americano, ahora se aferraba al estrado como si intentara no desaparecer. Nadie entendía del todo qué había pasado. Solo se sabía que detrás de la leyenda del taller más famoso de Texas se escondía algo oscuro, algo que ni el brillo del cromo ni el humo de los neumáticos podían ocultar. Ese día, Estados Unidos vio caer a su mecánico más famoso, y millones se preguntaron lo mismo. ¿Cómo pudo el hombre que soñaba con caballos de acero terminar encadenado por sus propios fantasmas? Mucho antes de las cámaras, antes de los cigarros y los autos rugiendo bajo las luces, Richard Rawlings era solo un chico de Texas con las manos manchadas de grasa y los ojos llenos de velocidad. Nació en 1969, en un hogar donde los fines de semana olían a gasolina y las conversaciones giraban alrededor del sonido de un motor bien afinado. Su padre, un hombre de pocas palabras, le enseñó a escuchar los autos como quien escucha una canción. Cada vibración, cada fallo, tenía un ritmo. De adolescente, Richard trabajaba en talleres pequeños, cambiando llantas y soñando con tener su propio garaje. No tenía dinero, pero tenía una habilidad rara: ver belleza en el óxido. Donde otros veían un montón de metal viejo, él imaginaba una máquina lista para renacer. Vendió su primer coche a los 16 años, un Mustang que había reconstruido con piezas usadas y mucha paciencia. Esa venta cambió su vida. Pasaron los años y su obsesión por los autos se volvió su lenguaje. Abrió su primer taller en una calle olvidada de Dallas, con un cartel torcido que decía Gas Monkey Garage. No había cámaras, ni fama, ni contratos millonarios. Solo ruido, sudor y un grupo de amigos que compartían la misma locura. Richard dormía poco, trabajaba de noche y soñaba con ver su garaje lleno de autos brillando al sol. Con el tiempo, cada venta lo acercó más a esa vida que siempre imaginó. Empezó a moverse entre subastas, a comprar coches viejos, a revivirlos y venderlos con beneficios cada vez mayores. Sus manos se endurecieron, pero su sonrisa creció. En los bares locales ya lo conocían como el chico que podía convertir un desastre en un milagro de 4 ruedas. Y así, entre tornillos, motores y promesas, nació el mito de Gas Monkey Garage. No era solo un negocio, era una forma de vida. Un refugio para los que creían que los sueños también se podían soldar, pulir y encender con una llave inglesa. Nadie imaginaba entonces que aquel taller polvoriento algún día se convertiría en el escenario de una de las historias más fascinantes y más oscuras del mundo del motor. El sol de Dallas ardía sobre el asfalto cuando Fast and Loud llegó a la televisión en 2012. De pronto, el pequeño taller que olía a sudor y gasolina se convirtió en un escenario global. Richard Rawlings caminaba entre chispas y motores como si fuera un director de orquesta del caos, su voz marcando el ritmo mientras los mecánicos luchaban contra el tiempo. El público amaba ese desorden. Amaba su seguridad, su humor, su forma de convertir cada auto oxidado en una joya lista para rugir. En pocas temporadas, Gas Monkey Garage dejó de ser un nombre de barrio para convertirse en una marca. Las camisetas, las gorras, la cerveza, los bares con su logo, todo llevaba su huella. Richard ya no solo arreglaba autos, vendía un estilo de vida. El sueño americano sobre ruedas. Millones de espectadores en todo el mundo lo veían encender un cigarro, cerrar un trato y conducir hacia el atardecer con una sonrisa que parecía no tener fin. Los fabricantes lo buscaban, las revistas lo perseguían. Dodge, Discovery, SEMA, todos querían un pedazo de la fiebre Gas Monkey. Las cámaras lo mostraban brindando con su equipo, celebrando cada venta millonaria, cada subasta ganada. Su risa llenaba el taller, su sombra crecía más rápido que cualquier motor bocho.
Y sin embargo, en medio de tanta velocidad, había algo más. Richard sabía cómo contar historias. No solo vendía autos, vendía redención. Cada coche era una metáfora. El pasado oxidado que se transforma, el fracaso que se vuelve potencia. Por eso la gente lo adoraba. No necesitaban entender de mecánica para entenderlo a él. Veían en Richard al hombre que se negó a rendirse, al soñador que convirtió el ruido de un taller en el eco de una marca mundial. Durante esos años, Fast and Loud fue uno de los programas más vistos de Discovery Channel. Las redes sociales explotaban con cada episodio. Los fanáticos viajaban desde otros países solo para tomarse una foto frente al garaje. Richard se volvió un ícono, un símbolo de la audacia, del trabajo duro, del encanto tejano que hacía creer que todo era posible. Pero los motores, incluso los más potentes, también se recalientan. Y cuando la fama se alimenta de gasolina, el fuego puede volverse incontrolable. Nadie lo sabía aún, pero bajo el brillo del éxito empezaban a escucharse los primeros crujidos de algo que pronto se rompería. Todo empezó con algo tan simple como un número, una inspección rutinaria de impuestos, una carpeta con el nombre Richard Rawlings en la portada. Nadie imaginaba que ese archivo abriría la puerta a un laberinto. Un agente del IRS notó una irregularidad en los gastos de restauración, un pequeño error en el número de serie de un Mustang azul brillante, un número que no existía en ningún registro oficial. Al principio, parecía una equivocación menor, pero cuando los investigadores cruzaron los datos, descubrieron algo inquietante. Ese auto jamás había sido registrado. Era una sombra con ruedas, un fantasma vestido de metal y pintura. La investigación creció como fuego en pradera seca. Los registros de Gas Monkey Holdings mostraban huecos, facturas sin respaldo, ventas sin trazabilidad. Detrás del brillo de los reflectores, las cifras no encajaban. Mientras Richard seguía sonriendo frente a las cámaras, el gobierno seguía su rastro. Encontraron piezas, documentos, transferencias. Algunos autos habían sido vendidos en el extranjero sin declarar, otros llevaban números de chasis alterados. Y un día, detrás de una pared falsa en su taller, los agentes descubrieron algo que cambiaría todo. Un cuarto oculto que los empleados llamaban la jaula. Allí, entre polvo y herramientas, había máquinas de grabado láser, placas en blanco y registros de autos destruidos que habían sido renacidos con nuevas identidades. Los empleados hablaron. Algunos dijeron que creían que era parte del proceso normal. Otros contaron historias de pagos en efectivo, de autos entregados sin papeles. Lo que había comenzado como un taller de sueños se había convertido en un teatro de sombras. Y entonces llegó la traición final. Un coleccionista europeo que había comprado un Shelby GT500 por más de $1 millón descubrió que su joya era falsa. Las llamadas cruzaron océanos. Los correos, las facturas, las grabaciones de voz, todo apuntaba al mismo lugar. Gas Monkey Garage. Cuando ese cliente decidió hablar, el silencio terminó. Las redes estallaron. Los fans, los socios, los patrocinadores, todos se preguntaban lo mismo. ¿En qué momento el hombre que convertía chatarra en oro cruzó la línea? Richard, el mismo que enseñó a millones a soñar con autos imposibles, se encontraba atrapado en un destino que él mismo había construido. El rugido de los motores se apagó. En su lugar, quedó el eco de una verdad que ya nadie podía ignorar. En México, la noticia cayó como un rayo sobre el asfalto caliente. Durante años, los fanáticos habían seguido a Richard Rawlings como un héroe moderno, el hombre que convertía la chatarra en arte, el tejano que vivía sin miedo. Sus programas se repetían en los canales de cable, sus frases se volvían memes, y su energía había inspirado a miles de mecánicos y soñadores de Guadalajara, Monterrey o Puebla. Pero cuando las imágenes de su arresto comenzaron a circular, el sentimiento fue distinto. No hubo rabia, sino una tristeza silenciosa, como cuando el motor de un auto querido se apaga para siempre. Los noticieros mexicanos
Analizaron su caída no solo como un escándalo, sino como una advertencia. ¿Hasta qué punto el sueño americano puede consumir a quien lo persigue sin descanso? En Estados Unidos, los titulares hablaban de fraude y traición. En Europa, los coleccionistas se sintieron engañados. Pero en América Latina, la historia tomó un tono más humano. En los foros de autos, la gente debatía sobre la delgada línea entre la pasión y la avaricia, sobre cómo el brillo de la fama puede cegar incluso a quienes empezaron con buenas intenciones. Algunos talleres en Ciudad de México colocaron carteles con una frase que se volvió viral. No todos los motores necesitan correr. Algunos solo necesitan tiempo para enfriar. Era su forma de decir que la velocidad, sin conciencia, puede ser el camino más corto hacia el abismo. Para muchos mexicanos, la caída de Richard Rawlings no fue solo la historia de un hombre, sino el reflejo de una generación que creyó que el éxito debía ser inmediato, ruidoso, visible. Su historia fue un espejo, y en él todos vimos un poco de nuestra propia prisa. Cuando el ruido se apagó y las luces del taller quedaron vacías, lo que quedó de Gas Monkey Garage no fueron autos ni contratos, sino preguntas. ¿Qué significa realmente ganar si en el camino se pierde el alma? Richard Rawlings, el hombre que alguna vez hizo creer a millones que el óxido podía convertirse en oro, terminó enfrentándose a la verdad más dura, que no hay máquina capaz de reconstruir la confianza. Las cámaras que antes lo glorificaban ahora eran testigos de su caída, y sin embargo, entre las sombras, algo de su historia aún conmovía, porque incluso en su error seguía siendo humano. En los documentales, en los foros, en las conversaciones de los talleres, su nombre se menciona con una mezcla de respeto y advertencia. Algunos dicen que su legado está manchado, otros que su mayor enseñanza fue mostrarnos cómo el poder de un sueño puede destruir tanto como construir. Hoy, Gas Monkey Garage es más un símbolo que un lugar, un recordatorio de que detrás de cada éxito brillante puede esconderse una grieta invisible. Y en esa grieta habita la verdad. La fama no perdona, el tiempo no se detiene, y la autenticidad siempre tiene un precio. En México, algunos aún repiten sus frases, no por idolatría, sino por memoria. Porque en el fondo, Richard Rawlings fue lo que muchos quisieron ser, alguien que vivió rápido, que creyó en la magia del metal y la velocidad, y que, aunque cayó, nos dejó una lección que suena como el eco de un motor lejano. No todo lo que brilla está vivo. A veces el verdadero valor de un hombre está en lo que hace cuando el ruido se ha ido. Si esta historia te recordó a alguien que alguna vez soñó demasiado alto, compártela. Tal vez, en su caída, encuentres también un pedazo de verdad.